Buenas noches. Buenas noches, abogado. Hola, hola. Bueno, Buenas noches, abogado. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Bueno, estimadísimos, hoy, así de manera rapidita, quiero mostrarles lo que es la cuarta actividad, ¿verdad? Y creo que era la última actividad que no les había mostrado. Ayer tenía intenciones, ¿verdad? De poderlas ver, pero como vimos los métodos, entonces hoy vamos a aprovechar para poder profundizar un poco dentro de esa cuarta actividad. Que recuerden que para dicha entrega, si no más recuerdo, la actividad está programada para el viernes 14 de octubre, ¿verdad? En otras palabras, es después del feriado, ¿verdad? Al final de esa semana. Bueno, vamos a mostrarles ahorita la actividad, pero antes que todo, quería mostrarles para poder, complementar dicha actividad. Es necesario ver la lección. No se les vaya a olvidar. Esa es la lección. Recuerden que esta está ubicada aquí, en esta parte de acá, ¿verdad? Ustedes entran a novedades, después van a ver estas tres clases y aquí en la tercera clase, pues tenemos precisamente lo que es la lección, la actividad del mapa conceptual y la actividad número 5, que es el foro final. En cuanto a lo que es el mapa conceptual, recuerden, aquí es donde aparece precisamente el cierre, pero es muy, muy importante que ustedes lean todo lo que es la parte del contenido. Aquí está lo que estábamos hablando el día de ayer al inicio, ¿verdad? De las clasificaciones de los diferentes tipos de métodos, ¿verdad? Hablábamos de los dos enfoques de investigación, que recuerden que aquí está el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Aquí están definidos, aquí están sus características y también están sus diferencias. Aquí es donde termina precisamente el contenido y también pues está lo que es la definición de investigación científica, su importancia, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, recuerden que para poder complementar esta lección, pues tienen que ir precisamente a la investigación. En esta parte de acá aparece ya resumido lo que ustedes van a trabajar, que son los tipos de investigación. Aquí aparece una imagen donde está contenida precisamente parte de donde está ubicado, ¿verdad? ¿Qué es esta actividad? Aquí dice actividad número 4, mapas conceptuales, ¿verdad? Tienen que ustedes leer y descargar este material. Esto que está en rojo es el material que nos va a servir para la segunda unidad. Ahí tienen que ingresar y tienen que buscar el capítulo 7.5 de los tipos de investigación desde la página 110 hasta la página 120. Entonces, aquí ya lo tengo abierto. Es esta parte, miren. Página 110 hasta la página 120. Ahí van a ver todos los tipos de investigación. Es todo un capítulo, ¿verdad? Todo un capítulo. Y eso es parte del contenido del examen, pero más puntualmente es dentro de lo que es el desarrollo del mapa conceptual. Ahora, ¿en qué consiste precisamente la actividad del mapa conceptual? Ustedes tienen que elaborar este mapita, pero tienen que confeccionarlo como debe de ser. Entonces, para ello voy a recurrir a un pequeño enlace que está aquí en wikipedia.org wiki mapa conceptual. Me llamó mucho la atención porque fíjense de que este contenido, voy a abrirlo aquí, que es precisamente esta parte que está acá, está exactamente como bien ilustrativo para poderlo trabajar y para que ustedes puedan entender cómo elaborar un mapa conceptual. Recuerden que la actividad en sí se va a basar en eso, en cumplir los requerimientos para poder
plasmar el contenido de ese capítulo en su mapa, ¿verdad? Entonces, para ello, el mapa tiene que reunir estos elementos y estas características. Y ya les voy a explicar qué. ¿Qué es el mapa conceptual? Bueno, de entrada, es una sinopsis gráfica sobre un tema concreto. Ahora, como bien lo dice ahí, es una técnica que sirve para resumir y poder como introducir, poder plasmar, ¿verdad? Todas una serie de partes de un contenido en diferentes ramificaciones que permitan plasmar un tema y sus relaciones. Aquí se lleva a cabo dos cosas, dos elementos muy importantes. Un aprendizaje significativo y un aprendizaje activo. Creo que los que son docentes, que sé que desde la última vez que platicamos nos percatamos que hay varios compañeros estudiantes que son profesores, y esta técnica es una excelente técnica de aprendizaje que les va a ayudar mucho, ¿verdad? Para desarrollar el aprendizaje, para poder simplificar, para poder sintetizar lo que es los contenidos y así desarrollar un aprendizaje significativo y un aprendizaje activo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe de contener un mapa conceptual? Son tres elementos. Debe de reunir conceptos, proposiciones y palabras enlace. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes vean a qué se refiere los conceptos, las proposiciones y las palabras enlace. Aquí hay un ejemplo. Aquí lo voy a abrir. Por ejemplo, aquí. Si usted se fija, aquí estamos hablando precisamente de una técnica, no es una técnica, esto es una escuela de aprendizaje, que es precisamente de uno de los más grandes autores de dicha técnica. Se le conoce como Vygotsky. Y Vygotsky, esto que ustedes están viendo aquí es un contenido que está contenido también dentro de un capítulo, dentro de un contenido bastante amplio. Si se fijan, los conceptos, las proposiciones y, permítame, conceptos, proposiciones y palabras enlace, así es, están resumidas y están plasmadas aquí. Por ejemplo, Vygotsky dice, nació en Rusia 1896 a 1934. Formación es en leyes y filosofía. Su influencia es Hegel y Marx. Su interés, somos animales evolucionados. Y miren cómo sigue dándose la conexión con la diferencia de los procesos psicológicos, tanto por un lado elementales como también los superiores. Si se fijan, todo eso es una conexión. Entonces, los conceptos son los que están plasmados precisamente dentro de esa unidad de aprendizaje. Las proposiciones son dichas conexiones, ¿verdad? Y las palabras enlace son esas palabras que le dan sentido precisamente a la proposición. Si se fija, si quitamos nació, formación, influencia, interés, sujeto, recorrido, etcétera, la proposición va a perder un sentido. Va a perder precisamente el aprendizaje que usted quiere plasmar ahí. Y ojo, aquí el autor de este mapa conceptual lo que hizo fue precisamente estudiar a Vygotsky y resumirlo y plasmarlo y sintetizarlo dentro de un mapa conceptual. Este es un ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí es otro de esos grandes educadores, Piaget. Si se fijan, de diferentes formas plasmamos esos elementos. Conceptos, proposiciones y conjuntadas con palabras enlace, ¿verdad? Miren este ejemplo. Igual, en este caso es Ausubel. Y miren cómo dentro de lo que es este tipo de aprendizaje, cómo nosotros lo vamos como ordenando. Y a la vez que lo ordenamos, también lo tiene un impacto ante
los que lo pueden percibir, lo pueden leer. Vamos a continuar. Veamos aquí. Estos son los tres elementos. Ahora miremos cuáles son las características distintivas de un mapa conceptual. Primero, una de las más importantes, la jerarquización de las ideas. Si se fijan, aquí está un ejemplo bien práctico de cómo se jerarquiza, cómo se ordena, cómo se organiza. Miren, por ejemplo, en niveles. Y cada nivel le da un sentido precisamente a cada una de las proposiciones, a cada uno de los conceptos y a cada una de las palabras enlace. Por ejemplo, aquí hay una parte, aquí hay otra parte y aquí hay otra. Y si se fijan, cada una contiene diferentes ideas, pero todas se conectan entre sí. Fíjense al final, por ejemplo. Sistema digestivo formado por boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. La boca, su función es triturar y humedecer. ¿Qué? Los alimentos. Y ojo, de ahí se va el esófago. Y miren que cuando define el esófago en la parte de abajo, se conecta con el bolo alimenticio. Y a su vez, cuando termina lo que es el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso combina al quimo y finalmente a las heces fecales. Entonces, todo eso es una jerarquización, ¿verdad? De esa manera podemos tener niveles para acomodar el conocimiento. Segundo elemento que debe de estar plasmado, la síntesis. Tenemos una muy mala costumbre de copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. No podemos hacer eso. Porque el objetivo de esta técnica de aprendizaje es sintetizar. Es que nosotros podamos resumir los conocimientos y poder construir ese aprendizaje significativo. Porque recuerden que ese es el problema, que a veces creemos que estudiar derecho es aprenderlo todo de memoria, ¿verdad? Y recuerden que ya estamos con diferentes tendencias educativas. Entonces es muy importante que nosotros, ¿verdad?, podamos desarrollar esos elementos para que así podamos plasmarlo dentro de nuestro mapa conceptual. Y finalmente, el impacto visual, que llame la atención y genere también ese aprendizaje significativo. Estimadísimos, cuando ustedes vayan a construir este mapa conceptual, tienen que tener estos elementos y estas características. Ustedes tienen que resumir este contenido, tienen que sintetizarlo, tienen que plasmarlo con sus propias palabras. Y para ello, ustedes tienen que precisamente desarrollar esta actividad, trabajar en grupos, ¿verdad? Van a elaborar un documento que puede ser en Word, puede ser en PDF, puede ser imagen, puede ser en CIMAP, puede ser en una aplicación, con tal de que contenga las características del mapa y los elementos, características y elementos del mapa conceptual. Vamos bien. Y esté plasmado el contenido de todo este capítulo, el capítulo 7.5. Si ustedes se fijan y engrosan bien, por ejemplo, el primer tipo de investigación, aquí es la histórica. Aquí, por ejemplo, Salkin la define. Cerda la define. Hay un pequeño resumen que está acá. Y al mismo tiempo, están las principales fuentes y técnicas que se obtienen precisamente de ese tipo. Bien, ahí ya tenemos diferentes maneras de ordenar el conocimiento. Y además de eso, tenemos los ejemplos de cómo nosotros podemos construir títulos de acuerdo al tipo de investigación histórica. Y así vamos a ir haciéndolo uno a uno, ¿verdad? En la documental, más adelante en la descriptiva, la correlacional, etcétera, etcétera. Hasta que completemos todo el capítulo. Y todo eso lo vamos a plasmar dentro de dicho documento, ¿verdad? Entonces debe de tener esas características. Ojo, que no es un mapa conceptual, no es un cuadro sinóptico.
Fíjense aquí, por ejemplo, cómo se hace un cuadro sinóptico. Miren. Idea general, ideas principales, ideas complementarias y detalles. Pero aquí no tenemos, por ejemplo, palabras enlace, que le den un sentido, que generen un aprendizaje que de repente sea significativo. Aquí de repente podemos plasmar, por ejemplo, un detalle más amplio, pero no cumple con esa expectativa que reúne precisamente lo que es un mapa conceptual. Tampoco es un mapa mental, que es muy parecido al mapa mental. ¿Por qué? Porque también jerarquiza las ideas, tiene un impacto visual, pero ojo, carece de uno de los elementos más importantes, que es la jerarquización de ideas, pero es más que todo la síntesis con nuestras propias palabras, ¿verdad? Para así que nosotros lo podamos plasmar dentro de nuestro trabajo y dentro de lo que es el contenido de este capítulo, que precisamente está desde la página 110 hasta la página 120. Bueno, no sé si tienen alguna duda, estimadísimos, con respecto al trabajo, a la tarea. ¿Estamos claros cómo vamos a hacer la actividad? Recuerden que esta es la tercera actividad de grupo y constituye la cuarta actividad dentro de lo que son las la cuarta actividad de las 5 actividades que están dentro del acumulativo para este primer parcial. Eso era lo único que me hacía falta de repente explicarles en esa última parte, que era relacionado a la última actividad. Recuerden que la fecha de entrega final es para el viernes 14 de octubre. Y recuerden también que de repente íbamos a tener poco tiempo porque si la tarea es para el viernes 14, recuerden que el examen es el lunes 17 de octubre. O sea que empiezan los exámenes precisamente con la jornada de, si no me equivoco, la de las 7 de la noche y también las 7 de la mañana, ¿verdad? Con los primeros exámenes que empiezan el lunes 17 de octubre. Bueno, no sé si tienen alguna duda, estimados. ¿No? ¿Estamos claros entonces? El que cae otorga. Buenas noches, doctor, abogado. ¿Cómo está? Buenas noches, Conrado. ¿Qué tal? Aquí recuperándome. Oh, espero Sí, que ya esté mucho mejor. sí, gracias. Ahorita me acabo de conectar por los medicamentos que estoy tomando. Sí, Este material es parte del examen para el 17, pregunta. Es que sí, entré sí, sí. tarde. Sí, es parte del material también del examen, pero ojo, lo que se va a resumir, lo que va a estar contenido dentro del mapa conceptual. Por eso es que Ah, les expliqué la importancia de ver las definiciones, de ver, por ejemplo, cómo se desarrolla, cuáles son sus características y los diferentes ejemplos que se pueden plantear de acuerdo al tipo de investigación. ok. ¿Verdad? Bueno, perfecto. Gracias. Ok, listo. Gracias. Bye, gracias. Bueno, estimadísimos, no, pues solamente era eso lo que tenía pendiente para esta semana. Nos vamos a volver a ver, si Dios lo permite, el martes. El martes recuerden que nos vamos a ver de manera presencial, es el último día antes del examen, ¿verdad? Y después nos veríamos miércoles y jueves. Miércoles y jueves nos vamos a dedicar a repasar, ¿verdad? A ver los contenidos tal como están planteados. Esta última parte sí me hizo falta, posiblemente la miremos el día que sea presencial para que así veamos si hay alguna duda, si hay alguna cosa que agregar. Y de ahí nos vamos a dedicar el miércoles y jueves, pues, a hacer un buen repaso, una plenaria para poder complementar el trabajo acumulativo y pues estar listos para el examen. Recuerden que el examen sí va a ser presencial.
¿verdad? Eso no se les vaya a olvidar. Va a ser presencial, pero bueno, ahí vamos a ver cómo vamos avanzando de acuerdo al tiempo y bueno, lo único que me quedaría entonces decirles es que se cuiden mucho en estas vacaciones y si Dios lo permite, pues nos vemos el martes, ¿verdad? El lunes recuerden que hay feriado, ¿verdad? De acuerdo a lo que está establecido dentro del oficio que se comunicó por parte de la facultad y por parte también de las autoridades universitarias. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos hasta después de las vacaciones. Gracias, abogado. Cuídense Gracias, mucho. abogado. Vaya, Gracias, pues. abogado. Buenas noches, feliz vacaciones. Gracias, abogado. Buenas noches. Bueno, buenas Buenas noches. noches. Felicidades, compañero. Vaya, Cuídense. hasta luego. Vamos.